Una montaña sobre el horizonte que está llena de secretos. Un cerro en cuya punta, en cuya cima, hay una iglesia centenaria que alberga una de las figuras milagrosas más poderosas de América Latina, el Señor Caído de Monserrate. Van a escuchar testimonios de personas que aseguran haberse encontrado con lo imposible allí, en esa montaña que también se dice carga con una terrible maldición, que cuando dos personas van allá caminando, suben y son pareja, son novios, no se van a casar. Una energía negativa, extraña, supuestamente hace que las personas se separen. Y también van a escuchar ustedes una historia sorprendente de un equilibrista que atravesó por una cuerda dos montañas por encima de un abismo y que muchos dicen estaba siendo ayudado por un ser sobrenatural, por un ser invisible. Historias sorprendentes, historias increíbles. ¿Qué oculta Monserrate? ¿Qué oculta esa montaña? ¿Qué hay detrás? Todo eso se los voy a narrar en los próximos minutos, aquí en los audios de Cruz Escribiente. Antes de comenzar, por favor denle like ya mismo a este video, a este programa, a este podcast. También recomiéndenlo a todas las personas que conozcan. También me gustaría que me escribieran desde dónde me están escuchando. Yo siempre les respondo. Y dentro de poco vamos a tener video podcast increíbles donde ustedes me van a poder ver en vivo y en directo junto a varios invitados que nos van a contar historias realmente asombrosas. Así que a partir de este momento, abróchese los cinturones y escuche hasta el final, hasta el final, hasta el final, porque esto es Cruz Escribiente. Monserrate es la cima de una gran montaña, una antigua isla que sobresalía en mares prehistóricos a 3.152 metros sobre el nivel actual del mar. Algunos dicen que esconde un gran volcán que en cualquier momento puede estallar y destruir todo lo que hay alrededor, lo cual, dicen los geólogos, es totalmente improbable. Sin embargo, también se dice que Monserrate carga una oscura maldición. Un mito urbano señala que si una pareja sube a Monserrate, es muy probable que se separe luego. Por alguna razón, hay gente que dice que le ha sucedido, que el que sube en pareja a Monserrate no se casa. ¿Había escuchado algo así? Es la supuesta maldición de Monserrate. En las últimas semanas se han dado una serie de publicaciones que aparentemente confirman esta maldición, sobre todo en una red llamada TikTok. Un chico llamado Felipe asegura que subió con su novia, una extranjera, que la trajo a Colombia y que empezó a llevarla a varios lugares. La llevó a comer comida colombiana, la llevó a pasear. No sé si ustedes saben, pero Bogotá es una zona de clima primaveral, de otoño eterno. No hace mucho frío, no hace mucho calor. Bueno, en la madrugada hace frío. La llevó a muchas partes y la llevó a Monserrate. Y lo que él dice es que cuando empezó a caminar empezó a sentirse diferente. Sentía algo muy raro. Sentía que había una especie de peso, que algo lo seguía, que algo lo perseguía, que había una energía, si ustedes quieren decirle así, una especie de energía que lo acechaba. Incluso hay personas, no solo este señor que ahorita lo vamos a escuchar, sino hay personas que dicen que cuando han subido a Monserrate observan que algo lo mira, que algo lo observa, que algo desde la oscuridad parece estar allí acechando. Hay historias, ahora más adelante les voy a contar un mito muy extraño, un mito que tiene que ver con un animal, con un asno, con un burro aterrador. Suena raro, pero es así, es un mito muy antiguo. Pues bien, este señor Felipe decidió subir un TikTok y empezó a narrar que después de que subió a Monserrate, ella cambió y él también, y que de repente ella dijo: ya no quiero estar con usted, ya no quiero vivir más con usted, ya no me quiero casar con usted. Y entonces dice la gente que esta es una forma de comprobar que ese mito realmente es real, que hay una energía que hace que las parejas se separen, que hay algo que hace que quien sube a Monserrate
sufra las consecuencias del mal amor. Escuchen ustedes a Felipe Súa 23 contando sobre su experiencia. Una supuesta víctima, una víctima de la maldición de Monserrate. Escuchen ustedes. Una cita a Monserrate y salió mal. Oigan, yo se había escuchado que si uno iba a Monserrate con alguien que no le importaba, esa relación se iba a romper o iba a pasar algo malo. Saben, como que yo nunca le había puesto atención a eso hasta que me pasó esto. A esta persona le vamos a poner M. M y yo nos conocimos hace casi 1 año y medio porque trabajamos juntos remotamente. M estaba en otro país. Oigan, nos hicimos tan amigos que, por ejemplo, en mis crisis de trabajo, M me escuchaba. M me consiguió un trabajo también, por ejemplo. Entonces ya éramos muy unidos. Y resulta que a finales del año pasado M me dice que se quiere ir a venir a Medellín. Ahí nos acercamos mucho porque M literalmente no conocía a nadie en Colombia y yo era como su único vínculo. Entonces yo le decía como, hey, cuando llegues al aeropuerto tal cosa, ten cuidado de esto. Aparte que M no habla español muy bien. M y yo siempre fuimos amigos, nada más. Amigos, un día M me dice como, oye, voy a ir para Bogotá para que nos veamos, voy a ir unos días. Y yo le digo, de una, ven y te puedes quedar en mi apartamento siempre va a ser tuyo. M llega a Bogotá, llegó con un poco como de resfriado, pero pues no era nada grave. Entonces esos días, ¿qué hicimos? Prácticamente yo le mostré Bogotá a M, fuimos literalmente a comer, yo le presenté a mis amigos, fuimos a Salitre Mágico también, a M le encanta crepes también, fuimos como a la torre de crepes. Y la última cosa que quería hacer M antes de irse era ir al centro, pero más que todo Monserrate. A mí no me gusta ir al centro, se los tengo que decir. Así que yo llamé como todos mis amigos posibles que conocía para que nos acompañaran. Y pues mis amigos no podían, ¿por qué? Porque íbamos a ir un día entre semana como tipo 11 de la mañana y pues todo el mundo está trabajando. Llega el día, vamos a Monserrate, nosotros nos subimos y les puedo decir que estábamos muy emocionados porque era mi primera vez subiendo a Monserrate, era la primera vez de M. Fuimos a la iglesia, le expliqué como lo que la gente hace en Monserrate. Ya cuando nos íbamos a ir, había como una fuente de los deseos y pedimos un deseo para el otro, como mi deseo es que a ti te pase tal y tal cosa buena. Les puedo decir que tan pronto bajamos de Monserrate, las cosas cambiaron y M empezó a comportarse de una forma un poco diferente y yo empecé a sentir cosas diferentes también. No sé si era porque habíamos estado mucho tiempo juntos o qué, pero yo sentía que M me estaba gustando. Pero yo decía en mi cabeza, yo creo que es porque M se va a ir mañana. Yo ya me acostumbré a su presencia, yo siempre estoy solo. M me dice que ya no quiere seguir viviendo en Medellín. Y yo le digo como, bueno, ¿y qué quieres hacer? Y me dice, ¿y si me vengo a Bogotá y vivimos los dos? Y yo, pues bueno, mi apartamento es grande, podrías venir y pues quedarte lo que quieras. Y me dice como me gustaría quedarme unos 3 meses, podemos vivir juntos y luego yo me voy a mi país. Y tú puedes venir conmigo, nos vamos juntos y también te quedas un tiempo allá. O sea, vamos a hacer como vivir acá y vivir allá. Y yo, bueno, o sea, prácticamente nosotros ya casados. Resulta que M se va y yo tenía que ir en 2 días a Medellín. Entonces nos íbamos a ver. Al otro día yo estaba en una reunión con uno de nuestros amigos en común que yo le presenté a M. Y me dice, M mañana se va. Yo, ¿a dónde se va? Pues a su país, no te digo. Yo, no, ¿cómo así? O sea, hasta donde yo sabía nos íbamos a ir a vivir juntos. Y resulta que M me llama y me dice, yo creo que tú ya debes saber. Desde que subimos a Monserrate como que su salud se puso peor y se sentía literalmente cada vez peor. No sabíamos si era una gripa, si era algo de defensas, pero se sentía tan mal que decidió comprar un tiquete para irse de nuevo a su país. Yo le dije a M como listo, bueno, no hay problema, yo mañana llego a Medellín, nos despedimos porque M se iba en 2 días. Llego yo a Medellín, decidimos que entonces nos vamos a ver con M más tarde en un restaurante. Oigan, yo hago de todo para estar cerca de ese restaurante, llegar a tiempo. Y me llama mi amigo en común, el que tengo con M, y dice como, oye, cambiamos de lugar. Ese lugar estaba a 1 hora y media. A las 5:30, yo tenía que estar allá a las 6, nada que ver. Al final terminé llegando tipo 8:30 de la noche. Cuando llegó al lugar, que era en una montaña literalmente, lo primero que yo veo era como una mesa gigante, como unas 20 personas. Era mi despedida con M, ¿saben? No era la despedida de M con gente que ni siquiera conoce. Y siento que ese era un momento muy íntimo entre nosotros, porque ¿cuál era la probabilidad de que yo volviera a ver a M? Ninguna. Al menos no en el corto plazo. Y yo me sentía tan incómodo que cada cosa que yo decía era como peor que la anterior. M me volteaba y me miraba, como que solo me sonreía y a veces me hablaba. Y luego fuimos a tomarnos una foto, pues porque estábamos en una montaña con las luces detrás. Las cosas no salieron nada bien, porque yo ni siquiera quedé en las fotos, ¿saben? Como que me cortaron de ahí y se me descargó el celular. Así que ya nos íbamos a ir
y como éramos tantas personas necesitábamos al menos 2 carros para que nos bajaran de vuelta a la ciudad. Yo le digo a mi amigo en común como, oye, él ya pidió un carro, ya le llegó el Uber, dile al Uber que los lleve y que se devuelva. Yo no tengo batería. Mi amigo me dice, no, porque ya tenemos planes, vamos a ir al sauna después de esto. No vamos a devolver el carro porque los tendríamos que esperar a ustedes y no podemos esperar. No dice absolutamente nada. Entonces yo les digo, como saben que súbanse en el carro, nos vemos ahorita más tarde. Me dice como, see you down there, como nos vemos abajo. Se monta en el carro con los amigos de mi amigo. Y esa fue la última vez que vi a Emi. Nosotros para devolvernos, creo que fue como gracias al Espíritu Santo, llegó un taxi y nosotros ni siquiera teníamos efectivo, pero lo tomamos. Como que yo estaba tan herido que decía, mañana cuando despierte, M ya no va a estar en esta ciudad. Y si M no va a estar en esta ciudad, yo tampoco quiero estar acá. Yo hablo con un amigo y me pregunto que cómo nos fue. Me dice, oiga, ¿usted no fue con M a Monserrate? Y yo le digo, sí, nosotros fuimos juntos. Y me dice, por eso es que terminó mal. La historia de la maldición de Monserrate, y hay muchas personas que dicen que han vivido algo similar. ¿La conocían? ¿Han vivido ustedes una maldición como esta? ¿Las han vivido ustedes en carne propia? No lo sé, pero en pocos minutos van a escuchar ustedes otra historia que les va a poner los pelos de punta, solo aquí en Cruz Escribiente. Si les está gustando este podcast, denme like ya mismo y compártalo con todas las personas que conozcan. Desde toda Bogotá se ve en el horizonte, se ve allí, arriba del cerro de Monserrate, una iglesia blanca, blanca, blanca que brilla bajo el sol. Allí, durante siglos, durante milenios, los habitantes de la sabana, en donde hoy está esta metrópolis de casi 10 millones de personas, creían que había algo sobrenatural, algo raro, algo divino. Se dice que los indígenas muiscas que habitaron durante mucho tiempo esta zona habían encomendado esa montaña a Sue o a Sua, como quieran decirle, el dios sol, que subía en medio de la noche, en medio de la madrugada o bajo la luz del sol en fechas específicas, los solsticios, y además llevaban consigo oro y arriba hacían sacrificios. Y arriba habían altares que estaban consagrados a esas divinidades. Y no es raro, porque en las antiguas culturas indígenas, en las antiguas culturas de América Latina, el sol es una deidad principal, el sol y la luna. También en Perú, por ejemplo, los incas adoraban al sol, a Inti, a Papa Inti, el padre de todo el universo, y el orden cósmico junto con Quilla, Mama Quilla, la luna. Y es que este cerro tiene más de 100 metros de altura sobre la ciudad y al lado hay otro que es Guadalupe. Les contaba de la luna y el sol porque se decía que en Guadalupe, el cerro que está al lado, imagínenselo ustedes, un cerro que está ahí exactamente al lado, se decía que allí se adoraba a la luna, que se le decía chía en el lenguaje chipcha, que era el lenguaje de los muiscas. Pues bien, hubo un acontecimiento realmente extraordinario, paranormal para muchos, ligado con estos dos cerros, encomendado uno al sol y otro a la luna. Y todo comenzó nada más y nada menos que a finales del siglo XIX, en 1895. ¿Qué sucedió en 1895? Llegó a la ciudad un canadiense que se llamaba Harry Warner. Harry Warner en 1895 trajo también una cuerda de metal. Muchos pensaban que estaba loco, que había llegado a la ciudad ahí con una caja de metal. No, pero lo traían unos empresarios, porque este hombre, vuelvo a decir, Harry Warner, era un famoso equilibrista. Un hombre que se decía había hecho proezas increíbles, que había amarrado, por ejemplo, una cuerda de metal al lado de un acantilado en los Estados Unidos, de un cañón gigante, de uno de estos cañones gigantes, y al otro lado también la cuerda, y que había pasado caminando. También se decía
que muchas veces cuando viajaba en barco, porque ese tiempo pues el avión no existía como medio de comunicación, sino que la gente iba en vapores, él se subía a las partes superiores de los barcos y caminaba, y lo veían caminar. Imagínense ustedes que saltaba en un solo pie sobre una cuerda en medio del mar. También decían que este tipo era realmente aventurero, que le gustaba amarrarse y lanzarse a abismos cuando no habían cauchos ni nada, sino con cuerdas, rebotando de un lado para el otro, una de las cosas que hacía. Bueno, en 1895 llegó a Bogotá, trajo esa cuerda, subió a la montaña y frente a los ojos de muchas personas amarró una parte a Monserrate, a una plazoleta que hay allí, amarró una parte y la otra parte la amarró a Guadalupe. La tensó y lentamente empezó a caminar. Todo el mundo pensaba que estaba loco, Dio un paso, dio otro y otro. 890 metros. Caminó sobre un abismo. Esta vez sobre abismos, en donde hay ráfagas de aire fuertísimas. Imagínese usted caminando ahí, de pronto llega una ráfaga de aire y él ahí solo, en medio del frío, caminando entre dos montañas que están a más de 100 metros de altura. Realmente asombroso, 200, 300 metros caminando, 400, 500, 890 metros caminó. 890 metros sobre el aire, sobre la nada, solo viendo arbolitos abajo. Cuando llegó al otro lado, y aquí viene, llegaron y le preguntaron: ¿usted por qué hace eso? Y él, según el mito, mostró enseguida una estampita que tenía la imagen del Señor caído de Monserrate, un escapulario, y él dijo lo siguiente: cuando yo lo tenía puesto, pensé que me iba a caer, pero sentí que algo extraño arriba mío, algo muy raro, me manejaba, como si yo fuese una marioneta, como si una fuerza sobrenatural, como si algo me moviera sobre esta cuerda. Cuando tenía miedo, había algo que hacía mover mi cuerpo de forma automática. Hay algo. Yo creo que era el Señor caído de Monserrate, esa divinidad que hay allá. Eso dijo este señor. Pero no solo eso, se dice que Harry Warner caminó descalzo sobre la cuerda y además que tenía los ojos vendados. Y algunos dicen que ejecutó varios saltos, que se apoyaba en una sola mano y que además en algún momento jugaba con pelotas, que también transitó sobre una bicicleta después por la cuerda. Lo raro, escuchen muy bien, es que algunos también dicen que él llevaba en sus manos una varilla de 20 metros para guardar el equilibrio y que en un extremo, escuchen muy bien, en un extremo de la varilla tenía un esqueleto humano que tenía piernas y brazos amarrados, que estaban allí, como si un muerto, como si un cuerpo lo protegiera. Otros dicen que en otro extremo, en algún extremo se podía ver, escuchen muy bien, una especie de espíritu de luz que en algún momento lo ayudó y lo apoyó. Algunos decían que eran los fantasmas de los antiguos caciques que visitaban el cerro, otros que había un ángel que lo ayudaba y lo aguardaba. Lo cierto es que Henry Wagner sí dijo que hubo una fuerza sobrenatural que le ayudó a atravesar esa cuerda de 890 metros entre dos cerros, entre dos montañas. Una historia sorprendente. Pero antes de continuar con la siguiente, que es realmente demencial, escuchemos al gran maestro de la radio colombiana, Indalecio Castellanos, que hace poco publicó una nota radial hablando de este hecho tan sorprendente. Escuchen ustedes a Indalecio, que además entrevista a uno de los historiadores más importantes de Colombia acerca de este hombre que pasó caminando entre dos cerros, entre el cielo, el hombre que caminó entre el cielo. Es tanto el equilibrismo de Warner el sorprendente, que cuando pasa el abismo, en vez de abismarse, él mismo hace abismar a la gente.
Este poema de Clímaco Soto y Jorge Pombo, publicado en 1895 en el periódico El Sol, narra la hazaña de un osado hombre que causó admiración por la época. El periodista e historiador Enrique Santos recuerda el episodio. Es un equilibrista canadiense que vino a Bogotá en el año 1895 con el propósito de atravesar el Salto de Tequendama. El 20 de diciembre de ese año, Warner caminó sobre una cuerda floja, los 890 metros que separan los cerros de Guadalupe y Monserrate. Con una varilla de 20 metros mantuvo el equilibrio mientras caminaba sobre la cuerda extendida sobre el río San Francisco. Se sentía atraído por el peligro. Una de las leyendas más extrañas sobre Monserrate tiene que ver con que en su interior habría una especie de puerta sobrenatural que se abría en algunos momentos y que daba a un lugar en donde había un montón de piezas de oro construidas por antiguos indígenas, piezas que estaban allí de tamaño natural y que una de ellas tenía vida, un venado de oro. La historia del venado de oro se repitió durante todo el siglo XIX. La gente decía que veía una especie de venado. Antes había venados por todas partes en Bogotá, ya la gente ni los conoce. Había venados que caminaban por los potreros, por lo que hoy es el norte de Bogotá, por el occidente. Incluso hay fotos de venados caminando por la sabana. Pues bien, la gente decía que por la tarde, en lo que llamaban el sol de los venados, allí en las montañas se veía bajar a una especie de criatura dorada que brillaba y brillaba mucho. Se decía que si uno podía perseguirla y uno la encontraba, ese venado entraba en una puerta en donde había una ciudad de oro, una especie de El Dorado. Se dice, por ejemplo, que quien acabó con la vida mejor de Jorge Eliezer Gaitán, Juan Roa Sierra, y eso se dice en los documentos oficiales. Él, Juan Roa Sierra, quien hizo esa terrible acción que terminó el Bogotazo, estuvo buscando ese venado de oro en las montañas y que incluso decían que ahí había un ser blanco, una persona de blanco, como una especie de espíritu de chamán que se le veía caminando al lado de ese venado de oro. También, y es una historia bastante interesante, se decía que allí en las faldas de la montaña vivía una extraña criatura. Un burro, haga de cuenta un burro normal. Porque en todos esos años y hasta hace muy poco tiempo la gente subía y bajaba en burro cosas. Todavía la gente a veces sube comida, algunos restaurantes, algunos puntos allí de ventas, no a su propio lomo, sino también llevando animales, caballos, burros, porque todavía hay caminos, como hace 200, 300 años. Pues la historia dice que dos hombres, uno llamado Pedro Fermín, sobre todo, iba allí durante el siglo XIX caminando porque quería pagarle una promesa al Señor que ve Monserrate, que es la imagen que está arriba, que muestra a Jesús de Nazaret cuando lo han torturado, allí tirado sobre una plancha, el Señor que ve Monserrate. Entonces se dice que este señor Pedro Fermín, junto con un amigo de él que se llamaba Acadio, iban caminando en medianoche. Imagínese usted, caminando a medianoche en medio de los arbustos. Y a veces la gente sabe que hace en Monserrate, se coloca frijoles o piedras entre las medias para sentir dolor, como una especie de sacrificio. Imagínese usted caminando en medio de la noche con un montón de piedras entre las medias, con ese dolor, con ese sentimiento de dolor, caminando 1, 2, 3, 4, 5 veces y arriba las montañas y todo oscuro. Se ve Monserrate por la noche como si fuera una ola gigante oscura, llena de negrura, una negrura sin estrellas. Imagínese usted. Y entonces este señor Pedro Fermín caminando, dando un paso, dando otro, dando uno, dando otro. De repente en medio de los árboles grandes allí, observó un burro. Dicen que ese burro tenía ojos rojos. Se parece mucho al mito de la mula del diablo que hay en Italia. Que en Italia se dice
que a veces en los pueblos se veía una mula negra con ojos rojos, que es el mismísimo demonio. Y entonces se dice que este hombre, Pedro Fermín, que estaba allí, no era de verdad limpio de corazón y que quería pedirle al Señor de Monserrate para hacer el mal, como muchos zampones ladrones que le piden a santos para hacer sus fechorías, sus vueltas para robar. Y esa criatura, ese burro, dicen, tenía ojos rojos, se quedó mirándolo y el hombre dijo, un burro. ¿Qué es esto? ¿Qué bobada? Un burro aquí que me encuentro en medio del monte. ¿Qué es esto que es un burro? No tiene sentido. Y entonces dicen que el burro se volteó y empezó a hablar, que empezó a recitar, que empezó a decir palabras extrañas, palabras retorcidas, palabras que parecían venir de un idioma maldito, palabras que parecían ser las voces de un ser infernal. ¿Se imaginan ustedes ver un animal que hablase ahí de repente? ¿Qué extraños misterios oculta Monserrate? ¿Por qué la gente dice que está maldito? Aunque muchos lo ven todavía como una montaña sagrada, la gran montaña sagrada. Aquí trabajamos duro por ustedes, haciendo estos podcasts con mucho amor y mucho cariño. Así que no se mueva, porque lo que viene seguramente les va a gustar. Bueno, llegamos al final de este podcast que ha sido realmente asombroso. Escuchamos 3 historias increíbles sobre Monserrate. A mí me llaman mucho la atención. Me gustaría que ustedes me contaran aquí cuál les pareció mejor, cuál les pareció más interesante, cuál les pareció realmente increíble. Me gustaría que ustedes me dijeran si han ido alguna vez, si les gusta subir montañas. Yo duré mucho tiempo subiendo montañas y eso me enseñó muchas cosas. ¿Qué me enseñó subir montañas? Me enseñó a tener perseverancia. Cuando usted sube montañas, usted cambia, porque cuando usted ve la cima, siempre se ve lejos. Y entonces uno empieza a caminar y a caminar y a caminar y hay momentos que son muy difíciles, que duelen las piernas, que duelen las rodillas, pero usted sabe que tiene que subir, tiene que llegar a la cima. Durante muchos años yo lo hice y eso me ayudó con disciplina. Caminé en Perú. Caminé también, subí montañas en Colombia, muchísimos cerros, subí hasta lugares en donde había mucho hielo. Me caí, me lastimé, pero ¿saben qué? Subir montañas es algo que le ayuda a uno, vuelvo a decir, a tener disciplina. Si uno no tiene disciplina, no llega a ningún lado. Y todo lo que usted quiera hacer se puede conseguir. Todo se puede conseguir. Pero si usted no llega a la cima, no se preocupe. No se preocupe, porque si usted lo intentó, llega por lo menos hasta algún lugar, hasta algún punto. El problema es si usted quiere llegar a la cima de una montaña, si usted desea llegar allá arriba, cambie esa montaña por un deseo, algo que usted quiera tener. Todo se puede conseguir como subir a la cima de una montaña, pero si usted no inicia, si usted no sube, si usted no dice voy a subir, voy a caminar, pues nunca va a conseguir nada. Es simplemente dar un paso. Los viajes más difíciles, los viajes más largos, los viajes más complejos, no sé, ir a China caminando desde Lisboa, desde el otro lado de ese continente inmenso que es Eurasia, porque Europa y Asia son la misma masa continental. Es tan grande esa zona del mundo que lo hemos dividido en dos continentes, pero solo por cultura, solo por una división antrópica. Pero si usted fuera caminando, por ejemplo, de Oporto, que es la ciudad última casi que está allí en Portugal, y fuera caminando hasta China, hasta Pekín, pues lo puede hacer. Pero para hacerlo hay que dar un solo paso, hay que dar el primer paso. Pero si usted no da ningún paso y se queda soñando, pues nunca lo va a hacer. La disciplina es fundamental. La disciplina es lo que nos lleva adelante.
Y la disciplina no duele cuando se consigue empezar. Lo más difícil siempre es iniciar. Los libros más grandes, los de 1000 páginas, siempre comienzan con una sola letra. Y todo se puede conseguir. Todo lo que usted pueda y quiera, lo puede lograr. Solo si usted se pone metas. Si usted no se pone metas, pues usted pasará su vida allí. Conseguir lo que uno quiera depende solamente de una persona. Ahí viene de cuál persona. De usted. Y usted lo puede hacer. Y usted lo puede lograr. Y usted lo puede conseguir. Y usted puede conseguir todo lo que quiera en el mundo. Y por eso, haciendo este podcast sobre una montaña, recordé esas montañas que yo subía hace mucho tiempo. Recuerdo que subí una montaña que se llama el Ausangate. Recuerdo que subí hace mucho tiempo unas montañas bastante grandes, unos valles aquí en Colombia. Estuve en Sumapaz. Se llama así Sumapaz porque cuando uno llega al final no hay ruido, es un páramo y se siente frío y hay unas lagunas y uno se encuentra con uno mismo. No sé qué sucede cuando uno sube una montaña, no sé qué pasa cuando uno sube un cerro, pero es similar ese sentimiento como cuando uno consigue o busca conseguir algo positivo y algo bueno. El senderismo, el trekking. Y no importa si usted en este momento no tiene edad para hacerlo, siempre hay una montaña por subir y está en su mente. Y usted puede lograrlo y usted puede conseguirlo. Vuelvo a decir, solo tiene que dar el primer paso. Y bueno, una de esas cosas que quiero hacer desde hace mucho tiempo es ir a Egipto. Y lo voy a hacer. Y lo voy a hacer con muchos de ustedes. Solo tienen ustedes que buscarme en redes sociales, @cruzescribiente, así me buscan Esteban Cruz Niño, @cruzescribiente, me pueden buscar en cualquier red social y ahí yo publico y ahí yo voy a publicar cómo podemos ir todos. Va a ser en febrero del próximo año, así que alístese. Va a ser en febrero del próximo año para ver las pirámides, caminar adentro de donde estuvo nada más y nada menos que Napoleón Bonaparte, ver la gran esfinge, mirando el horizonte, allí en medio de esas arenas milenarias que están bajo el sol desde la larga noche de los tiempos, allí, mirando el río Nilo cubierto de barcos, yates que se mueven de un lado al otro, sentado usted en medio del atardecer. ¿Se imagina? Vivir el misterio. Eso les propongo. Búsquenme como @cruzescribiente en redes sociales. Y bueno, para terminar, me gustaría decirles a todos ustedes algo que siempre he querido decirles cuando hablamos de estos temas. Alguien me pidió este podcast. Síganme escribiendo, pídanme temas. Yo hago lo que ustedes me digan. Ustedes son mis empleados. Ustedes son los que logran todo. Ustedes son los que hacen que yo esté aquí, hablando en medio de la noche, casi a la medianoche, solo por ustedes, porque ustedes estén donde estén, trabajando duro por su familia, esforzándose, lucharon por irse de su país algunos de ustedes y lo están logrando y van a lograr todo lo que quieran, trabajando duro. Usted que está allá, todo lo que quiera hacer lo puede conseguir. Usted que se quedó también en su país, que vive aquí, que lo escucha, usted si está enfermo, se va a recuperar, se va a restablecer. Porque ustedes estén donde estén en este momento, yo, Esteban Cruz, yo los quiero mucho.